Buenos días para todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre el reportaje del territorio Mimbre y la noticia acerca de el hambre, tiene rostro y paisaje. Y nuestro equipo está conformado por Joan Vergara, Brigitte Rincón, Sofía Cabezas, Heidi Lara y Lina Salgado. En el artículo titulado como En Colombia el hambre tiene rostro y paisaje, vamos a tratar más que todo el tema principal y es la malnutrición en Latinoamérica. Específicamente vamos a hablar lo que viene siendo Colombia, en cómo es una combinación en lo que viene siendo el hambre y la obesidad. Por ende, un punto principal a tratar es el tema de la seguridad alimentaria. Es una de las estrategias tanto para ponernos en el lugar del productor como del consumidor. Como productor, ¿por qué? Porque cuando muchas veces el productor tiende a invertir en sus cosechas y alimentos, la inversión resulta siendo muy alta. Sin embargo, al momento como tal de exportar y comercializar, las ganancias son muy bajas. Por ende, como consumidores, lo que tenemos que fomentar en sí es una identidad local, apoyar el consumo local de estos alimentos. Por otra parte, pues esto también muchas veces no se da por el tema de una infraestructura dañada o mala inversión de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos son por vías que están dañadas y al momento de transportar los alimentos no se podría. Inclusive, al momento, muchas de las familias como tal que no tienen una buena alimentación, pues son de difícil acceso y con las vías dañadas aún peor. Por lo tanto, indica como tal porcentajes en Colombia en que los desperdicios de alimentos son bastante grandes, tanto porque puede ser por la etapa de producción agropecuaria que puede perderse una cantidad, sin embargo también por el post cosecha y almacenamiento, pero también por el tema de la distribución, que es cuando generamos el tema de las malas vías. Cuando hay una mala vía, pues la transportación resulta siendo muy difícil y los alimentos terminan dañándose. Adicional a esto, también tener en cuenta que hay un papel importante en este, y otro de los porcentajes muy altos que maneja Colombia en el desperdicio de alimentos es como tal cuando se pierden y cuando los desperdician el consumo. En este caso, la idea como tal es como tal fomentar conciencia en la manera en cómo uno se alimenta. Teniendo en cuenta que en Colombia los tamaños como tal de platos o en este caso la comida son como tal muy grandes, hay que tener en cuenta que lo ideal es un balance entre los alimentos. En este caso, que no sea más que todo de cantidad, sino de calidad. Tener en cuenta que tenemos que hacer unos hábitos más saludables desde los niños para ir transformando como tal esa cultura alimentaria y nuevos hábitos. De esta manera es una exigencia para el consumidor, así que hay que ir como tal moderando esa disposición para poder comer cada vez más una calidad nutricional y evitar inclusive enfermedades como el tema de la obesidad. En cuanto al reportaje de territorio Mimbre, pudimos evidenciar dos situaciones. La primera de las personas reincorporadas de las FARC y la segunda del municipio de Miraflores. En cuanto a las personas reincorporadas de las FARC, pudimos evidenciar su lucha por obtener una vivienda digna y propia, a lo que se le suma la ayuda de algunas universidades como la del área andina y la de Antioquia, donde aportan sus conocimientos y algunos recursos económicos para crear el proyecto de vivienda autoconstrucción, que como su nombre lo dice, son construidas por esas personas que fueron capacitadas en algún momento por estas universidades y que a su vez utilizaron muy bajos recursos para adquirir sus viviendas. En cuanto al municipio de Miraflores, pudimos observar cómo fue uno de los 170 municipios beneficiados para paneles solares, ya que es uno de los tantos municipios que no cuenta aún con luz eléctrica. Y sabemos que al adquirir estos beneficios, pues su calidad de vida va a mejorar y todas sus prácticas van a poder ser mucho más fáciles. Mi nombre es Sofía, yo les vengo a hablar un poco sobre las iniciativas planteadas en el artículo y en el reportaje. En el artículo pudimos evidenciar que se necesitan dos planteamientos. El primero pues tiene como característica de que se debe tener un planteamiento a largo y a mediano plazo. Este planteamiento tiene como fin tener una repercusión en el medio ambiente, o sea, tiene que tener las metas que se deben construir deben estar relacionadas con el medio ambiente. En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta que en Colombia tenemos un nivel de importación
demasiado costoso y de exportación demasiado económico, y eso tiene una repercusión en los productores. En el reportaje podemos evidenciar que eh, se trató de reunir a la comunidad por parte de la Fundación Universitaria del Área Andina y un excombatiente de las FARC para poder crear un proyecto de vivienda para las comunidades damnificadas. Una de las problemáticas que encontramos en la noticia es la seguridad alimentaria a la pérdida y el desperdicio de alimentos, pues al tiempo que se sigue botando, la cifra de las personas que no comen bien en Colombia sigue aumentando. Este es uno de los grandes temas que se debe trabajar en Latinoamérica, ya que Latinoamérica es uno de los países que tiene mayor tasa de malnutrición en todo el mundo. Esta es una combinación entre el hambre y la obesidad. En el documental encontramos problemáticas de escasez de viviendas en ciertas regiones de La Guajira. Es un problema complejo que se ha visto agravado por varios factores, incluido el conflicto armado en la región. La Guajira ha enfrentado una serie de desafíos económicos, sociales y políticos que han contribuido a la falta de viviendas adecuadas. Finalmente, el gobierno y las entidades comerciales buscan cambiar las condiciones a las cuales fueron sometidas estas regiones, creando proyectos que no solo le devuelven la paz a los ciudadanos, sino que genera un alto impacto en el desarrollo económico y social como una estrategia de producción sostenible. Cordial saludo para todos. Dentro del reportaje Territorio Mimbro Ciudadelas de Paz y Paneles Solares en Resguardos Indígenas, vemos un proyecto el cual estudia el territorio conejo en La Guajira y sus necesidades, para aplicar un modelo integral conformado entre la población y miembros de las FARC para construir juntos un modelo de viviendas que dan solución a la problemática de falta de adaptabilidad de la arquitectura, esto en pro de mejorar la calidad de vida de la población. Vemos que se logra a través de la reconciliación y prácticas sostenibles de fabricación de materiales y el uso de energías limpias. Aquí se materializa el concepto de buen vivir como alternativa al desarrollo de Alberto Acosta, aplicando los principios de solidaridad, sustentabilidad, reciprocidad y responsabilidad social y con el medio ambiente para una vida digna. Por otro lado, en la noticia, en Colombia el hambre tiene rostro y paisaje del tiempo. Vemos unas situaciones que exigen promover planes de inversión para la seguridad alimentaria y mejorar la infraestructura en las vías terciarias, una vinculación más rápida de los bancos de alimento a las poblaciones más necesitadas y medidas para disminuir las pérdidas cercanas a la producción y el desperdicio al consumo, lo que nos trae a colación la idea de construcción de una economía lógica plasmado en el texto del buen vivir como alternativa al desarrollo. Si transformamos y aplicamos un modelo de economía social y solidaria cuyas actividades fortalezcan el bienestar y la dignidad humana sobre el lucro, se podría mitigar este tipo de problemáticas.